Vamos a dar inicio ya. Comenzamos en 5. ¿Tienes volumen adentro, Jera? ¿Está bien? 5 minutos damos inicio. ¿Eh?
Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos, amados. Qué bueno que podemos tomar este tiempo para compartir juntos esta parte del trabajo que tiene que ver con la intercesión y preparar también el camino para lo que el Señor nos está llevando o lo que el Señor nos está guiando en este tiempo, que tiene que ver con nuestra comunidad, con nuestra tierra, y también para dar los primeros pasos en lo que refiere a la intercesión, a la oración también, sobre el trabajo y sobre nuestras propias vidas también. Así que queremos dar inicio con una palabra de oración esta noche. Bienvenidos todos y bienvenidos a los que también nos siguen a través de YouTube, que puedan también participar de este tiempo, y les animamos a apoderarse de los principios que vamos a estar compartiendo durante estos 3 martes seguidos. Padre, queremos darte gracias por el tiempo que nos permites de poder estar aquí preparándonos, Dios, en esta área, en este tema de la intercesión, Señor, dentro de tu iglesia, y los pasos que tenemos que dar a través de tu palabra, que podamos extraer también principios de la revelación, Señor, de tu palabra, y que de ella podamos aprender, podamos extraer, Señor, los principios que tú nos quieres mostrar y nos quieres enseñar también para este tiempo, Dios, porque creemos que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada, Señor, que suele y que sabe, Señor, partir, discernir y establecer en nuestras vidas lo que es verdadero. Te damos gracias, Dios, y entregamos todo este tiempo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. La semana pasada, en la inducción, estuvimos hablando acerca de qué es lo que íbamos a hacer en todo este tiempo de intercesión y la manera en la que vamos a trabajar también dentro de nuestra comunidad. Estamos hablando de 23 sectores. Y en la mayoría de los sectores tenemos presencia de la congregación dentro de nuestra comunidad, y queremos aprovechar también eso que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido, porque creemos también que es estratégico el poder estar en el lugar y poder también edificar y levantar fortalezas de parte del Señor sobre nuestra comunidad. Estamos en medio de una comunidad que necesita al Señor, y creemos que Dios ha establecido a su iglesia en la tierra para que su reino sea ahora manifestado a través de su iglesia. Por eso es que queremos extraer principios de la palabra que nos hablan acerca de la intercesión, y tal vez algunos de ellos que los comenzamos bien, los leemos bien, pero nos hace falta poder leer todo el contexto también para extraer al máximo esos principios que Dios nos ha dejado en la palabra o en su palabra. Quiero que me acompañen esta hora al primer pasaje que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que es uno de esos pasajes que siempre se hace mención cuando estamos hablando de la oración, de la intercesión. Y creo que fue muy utilizado este versículo desde el inicio de este tiempo de pandemia. Creo que toda la iglesia empezó a citar y a clamar y a orar en base a este pasaje, pero yo quiero ver con ustedes también el trasfondo del pasaje y luego ir viendo lo que Dios nos está entregando, poder estar en la posición correcta, en el punto preciso donde Dios nos quiere, en medio de la intercesión. ¿Por qué nuestra intercesión en momentos es efectiva y por qué en algunos momentos la intercesión no es efectiva? El estudio de la palabra nos va a ayudar a poder comprender esto y hacer los ajustes también que corresponden o que nos tocan hacer tal vez en el tiempo. Primero, poder hacer la distinción entre oración, intercesión y lo que llamamos guerra espiritual. La oración tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con nuestra comunión con Dios y tiene que ver también con una disciplina, tiene que ver con esas disciplinas espirituales que Dios nos ha marcado. Si nosotros no tenemos una vida de oración, no vamos a poder estar en la capacidad ni que Dios nos hable, ni que nos instruya, y mucho menos poder discernir cuál es la dirección que Dios tiene para nosotros. La oración nos permite poder establecer esa comunión. Y como el tema que vamos a tratar, aunque tiene que ver con la oración, más está dirigido hacia la intercesión. Pero es importante que sepamos que todo intercesor o todo hijo de Dios necesita establecer una vida de oración,
delante del Señor. Está también lo que es la guerra. Una vez que entramos en este tiempo, necesitamos entender que estamos en un conflicto, estamos en medio de una guerra, y es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es un conflicto espiritual, y entendamos que somos lanzados a una guerra. No es física, no es contra las personas, pero que es una guerra espiritual, y que muchas veces lo espiritual es lo que prevalece sobre lo natural. Entonces necesitamos romper algunas fortalezas en el mundo espiritual, pero eso es una guerra, eso es un conflicto también. Estamos hablando de poseer una tierra, rompiendo esquemas, pero al final de todo lo que estamos haciendo es poseyendo la tierra, tomando posesión de un área, tomando posesión del ambiente. Y tiene que ver también este ambiente de guerra con repartir despojos. Cada vez que el pueblo fue a la guerra, amados, al final del conflicto, al final de la batalla, siempre se reparten los despojos. Lo que se conquista, se comparte con todo el pueblo. Y por ende, amados, es una pelea. Estamos entrando en un ambiente de guerra, estamos entrando en un ambiente de pelea espiritual, de un conflicto espiritual, recordando que no es contra las personas que estamos peleando, todo lo contrario, queremos librarlos a ellos de esa atmósfera y de ese ambiente espiritual que los ha mantenido cautivos y con una venda puesta en sus ojos para que la luz de Cristo no resplandezca en sus vidas. De tal manera que estamos entrando entonces, amados, a una guerra, y tenemos que entenderlo y poder hacer la distinción entre guerra, entre oración y lo que es ahora la intercesión. Porque cuando se habla de interceder, estamos hablando de ponernos en una brecha a favor de algo o de alguien. Eso es lo que literalmente significa intercesión. Nos estamos poniendo frente a una situación por otros. Y es lo que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo a través de la intercesión. La intercesión no es un grupo de personas que se reunieron a orar por cada uno de los hermanos, si le duele un dedo o algo como eso. No. La intercesión de la que estamos hablando tiene aún más profundidad. Esta intercesión habla de poder percibir el dolor, como vamos a ver ahora en el estudio, de percibir el dolor que siente Dios por la condición en la que está el hombre. Esa intercesión que lleva a un arrepentimiento real de las personas. No estamos orando para que a las personas le vaya bien. Estamos orando para que conozcan a Cristo y que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Esa intercesión también genera angustia. Y en algunas partes usted ha tenido que haber leído de que se hace de manera visceral, o sea, se hace con los órganos internos, es un dolor profundo, es una angustia profunda que nos lleva el solo hecho de ver la condición en la que están los hombres. Así que una intercesión a favor de nuestra tierra, de nuestro vecindario, jamás será una intercesión que diga cosas como estas: Señor, quiero darte gracias por mi comunidad, bendice a mis vecinos, ayúdalo. No, eso no es intercesión. Eso es un momento que usted está orando por alguien. Pero la intercesión involucra, amados, meternos con todo nuestro ser, que podamos estar a ese nivel de sensibilidad que despierta la oración en nosotros para llevarnos ahora a una intercesión, de tal manera que nosotros podamos percibir el dolor que tiene Dios, la angustia que hay en Dios, el deseo que hay en Dios para que las personas puedan conocerle a Él. Y ese tipo de intercesión es una intercesión que llama al arrepentimiento, una intercesión que produce, amados, en el hombre ese deseo de un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, y que tiene que ser hecha de manera urgente. Hay una urgencia en la intercesión. La gente se está muriendo, la gente se está yendo, la gente se está apartando, y su final es uno solo si no tienen al Señor.
¿Se entiende eso? Entonces hay una distinción entre oración, intercesión y lo que es guerra espiritual también. Poder entenderlo, en qué terreno estamos y de qué manera nos estamos moviendo. Decíamos que el primer pasaje que vamos a ver está en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, y dice así la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Visto de esta manera, como lo hemos estado escuchando mucho en este último año y medio, hay un llamado al arrepentimiento, pero ¿el arrepentimiento de qué? Esta palabra o este pasaje está dentro de lo que fue el pacto que Dios establece con Salomón una vez que el templo es establecido. Y hay una oración también. Y quiero leer lo que dice desde el verso 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, Dios le está advirtiendo a Salomón y le está dando como lo que pudiéramos considerar como una válvula de escape. Le está creando una puerta donde el pueblo puede accesar si en algún momento la ira de Dios se manifiesta a ellos como su pueblo, como pueblo suyo, como pueblo que Dios ha elegido para sí. Y Dios le dice, de manera que si no siguen los preceptos de Dios, si no caminan en la ruta que Dios les ha trazado, y Dios le dice que si Él cerrara los cielos para que no hubiese lluvia y le mandara pestes, langostas que consuma la tierra, a pesar de eso, si el pueblo se humilla delante de Él, Dios va a oír desde los cielos. Va a perdonar su pecado y va a sanar la tierra. Otra vez, aquí estamos viendo, amados, el efecto de una oración intercesora que trae, no es una simple oración. Es una oración que involucra arrepentimiento, es una oración que involucra también, amados, urgencia, es una oración, una intercesión, perdón, que involucra dolor y angustia por la condición en la que está. Así que no hay situación en la que puede estar la tierra que si el pueblo de Dios hace lo propio, Dios no va a sanar la tierra y restaurarla. Pero tiene que ver primero con nosotros. ¿Puede decirlo conmigo? La intercesión tiene que ver primero conmigo. Ese es el primer paso. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Quiero que me acompañen ahora a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Versículos 24 y 25. Son los dos últimos del pasaje. Jeremías capítulo 3. Ahora, ¿por qué queremos llevarlo de esta manera? Porque no queremos tomar pasajes caprichosos para querer afirmar algo que nosotros queremos decir. Necesitamos ir a la palabra para poder descubrir dentro de los contextos de ella misma, de la palabra, lo que está aconteciendo y qué es ahora lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y aquí hay una exhortación del profeta Jeremías, inspirado por Dios, para que el pueblo sepa que puede volverse al arrepentimiento, de manera que puedan buscar el rostro del Señor. Le habla a Israel y le habla a Judá acerca del arrepentimiento delante de Dios. ¿Quién está hablando? Jeremías. Jeremías es un profeta antes del cautiverio babilónico. Así que lo que está haciendo Jeremías es advirtiendo
Y en medio de la advertencia, también Dios está dando una válvula de escape. Versos 24 y 25. Usted puede leer todo el pasaje en casa con detenimiento, por eso les pedí que trajeran dónde anotar, dónde escribir, tomen los pasajes, vamos a verlo con más calma en casa. Y si nos está viendo a través de YouTube, usted puede hacer lo propio también, detener el estudio por un momento, ponerlo en pausa, buscar el pasaje y usted pueda leer también y llevar la secuencia. Verso 24 dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Dios está hablando a través del profeta Jeremías. Les está recordando que les ha enviado anuncios, les ha enviado avisos, les está hablando de manera que ellos puedan reaccionar ahora a esa palabra, pero también hay un reconocimiento en Jeremías. Nuestra es la confusión de rostro. Nuestros padres pecaron, nuestros gobernantes pecaron. Nuestra juventud, nuestras ovejas, sus vacas, sus hijas y sus hijos yacen en una confusión. Y por eso es que declara que es una afrenta que hemos hecho delante de Dios. Es lo que Dios está hablando y Jeremías está reaccionando ahora a ese sentir, a ese gemido, a ese dolor. Por eso es que usted encuentra a través del profeta Jeremías este tipo de actitud, más que además de esa palabra profética, Jeremías está expresando el sentir que hay en el corazón por la nación. Dios se duele del castigo. Dios no quiere traer disciplina o corrección o castigo al pueblo. Dios se duele del castigo, pero Él no puede negar su esencia. Entonces, malamente nosotros como iglesia suya podemos ir a hacer un reclamo en el mundo espiritual cuando nosotros mismos necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas. ¿Se entiende eso? Por eso es que el primer paso de la intercesión tiene que ver conmigo. No es orar por orar, no es orar porque yo sé orar, no es orar porque yo me sé la Biblia y puedo citarla cuando estoy orando. Tiene que ver con nosotros. Por eso hablamos de una actitud de urgencia. Estamos hablando de una actitud, amados, de angustia, de arrepentimiento que se produce en nuestro corazón. Y si no nos duele realmente la condición en la que está nuestro barrio y está nuestra comunidad, nuestra intercesión no va a poder ser efectiva. ¿Se entiende eso? Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 9. Quiero ver con ustedes ahora qué está pasando con Daniel. Y esto es importante, amados, que nosotros podamos manejar no solamente los conceptos, sino también los principios. Jeremías es un profeta antes del exilio. Y Daniel es un profeta en medio del exilio. Porque Dios tiene palabra y Dios tiene a quién enviar aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor. Porque grande es su misericordia. ¿Lo tienen? Bien, vamos a leerlo desde el verso 1 y vamos a tratar de llevar una lectura comprensible de este pasaje, Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos, el reino de los caldeos,
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Jeremías escribió, bajo la inspiración de Dios, el tiempo no solamente que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, sino también les escribió acerca de los años que iban a estar cautivos en Babilonia. Y Daniel está precisamente leyendo e indagando diligentemente antes de orar, antes de hacer cualquier otra cosa, indagando diligentemente acerca de los tiempos. Y comienza el versículo 1 del capítulo 9 diciéndonos primero los tiempos de los hombres, en qué tiempo están. Es el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Recuerden, cuando Jeremías profetizó de que los caldeos iban a llevar en cautividad al pueblo de Dios. Pero esto se cumplió precisamente en Babilonia con los caldeos a través de Nabucodonosor. Le sucedió su hijo, luego vino un rey de los Medos que conquistaron ahora todo el imperio, se expandió el imperio, lo que los Medos conquistaron ahora, porque conquistaron también lo que Babilonia había ensanchado como su territorio. Y en medio de eso está Daniel. Y Daniel empieza a indagar diligentemente porque él sabe que hay un tiempo en que la palabra se va a cumplir. En el tiempo de los hombres se va a cumplir. Hay un tiempo señalado. Y ahora nos está diciendo la palabra que lo que dijo Jeremías, Daniel lo descubre y empieza a orar ahora con una base firme. Empieza a interceder ahora con una base firme, porque él descubre que son 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué estaba haciendo? Esa no era la oración de que, Señor, gracias por los alimentos, lo mismo que te dije hoy, te dije ayer, te lo digo hoy, amén. No. Estamos hablando, cuando se habla de cilicio, cuando se habla de ceniza, es que el hombre está prácticamente derribado en el suelo. Se cubrían de ceniza y de tierra, mostrando el dolor que llevaban por dentro. Lo que estaban expresando con esa acción es que el dolor, la agonía, el sufrimiento, la angustia, el arrepentimiento y el sentido de urgencia que llevaban por dentro, lo expresaban de esa manera. Así que Daniel no estaba orando ahí, dice aleluya y gracias Señor porque a las 3 tengo una reunión, o viendo quién escribió el último mensaje en el WhatsApp. No, el hombre estaba entregado totalmente a la intercesión. Entonces, si esto es así, ¿con quién comienza la intercesión? La intercesión comienza conmigo. Si no hay dolor, si no hay arrepentimiento, si no hay angustia y ese sentido de urgencia dentro de mí, yo estaré haciendo algo tal vez mecánico, algo que me sé, algo que aprendí, pero la intercesión involucra todo nuestro ser. Y es lo que estamos viendo, la situación y en la condición, lo que Daniel está entendiendo y la urgencia, porque el tiempo ya estaba por cumplirse de que la nación volviera a su lugar. El pueblo estaba en oprobio, la nación estaba en oprobio, en vergüenza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, esta es la oración que hace Daniel. Ah, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Mire que él se incluyó. Él no dijo, ellos han pecado. Yo estoy en medio de una generación pecadora. No, él se metió también en el paquete.
Y a ver, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos involucramos en nuestra oración intercesora? ¿Verdad que nos es fácil discernir el pecado ajeno, verdad? Pero el nuestro es un poquito más difícil, no sé por qué. Tal vez porque necesitamos tener más oración, más dedicación al Señor en nuestra vida íntima de oración con Él, porque cuando estamos con Él se nos revela realmente nuestra propia condición. Y eso es lo interesante de la oración, no la intercesión, de la oración. Mientras más tiempo dedico a la comunión con Dios, más se muestra lo terrible que somos nosotros. Y eso nos hace estar en un plano más humilde también, ¿no? Dios grande, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y hemos apartado tus mandamientos y de tu ordenanza. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel tiene un claro entendimiento de la palabra. Daniel sabe de lo que Dios ha hablado cuando el pueblo se aleja de él y peca. Y ese pecado se hace generacional, no porque hay una maldición mística, sino porque cuando los padres pecan, pecan estableciendo un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el que copia también los hijos. Y así a su vez los hijos, hasta que se rompa esa cadena, que se rompe a través de un arrepentimiento genuino delante de Dios. No hay una maldición generacional, lo que hay es una condición que se predispuso para que vivieran en pecado. Y todo comenzó con los primeros padres que se alejaron de Dios, que no escucharon la voz de los profetas, que no entendieron lo que Dios les estaba hablando, que quisieron andar en sus propios caminos. Y aquí quiero hacer un alto porque, amados, en ese trato primero de Dios con nosotros para entrar a la intercesión, tiene que ver con el seguir a Dios a medias. Porque esta nación probablemente estaban celebrando las fiestas anuales, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias. Estaban celebrando y cumpliendo los ritos que se habían establecido en ir al santuario, presentar los sacrificios. Pero no podemos seguir a Dios bajo nuestros requerimientos o lo que nosotros establecemos, ni podemos seguir o medio seguir a Dios. O le sigo o no le sigo. Y hay principios que nosotros podemos extraer de esta parte, y por eso el llamado de Dios a que nos alineemos con Él, que nos alineemos dentro de su propósito. Dicho sea de paso, hermano, aprovecho para hablarles de este tema y de este punto, porque veo que se está convirtiendo en una tendencia, hay una tendencia que se está estableciendo y que la pandemia la vino como a reafirmar o la vino como a darle más fuerza.
Es importante que nosotros establezcamos nuestro altar familiar. Es importante y es necesario que nosotros establezcamos nuestro altar familiar. Que tomemos tiempo de oración y oración de calidad y momentos donde también confesemos nuestros pecados unos con otros dentro de la familia y que nos pidamos perdón también dentro del vínculo de la relación familiar. Eso debe de darse cuando estamos orando en familia y haciendo altar familiar. No es la oración de Señor, bendice a mi hijo, ayúdalo. No. Esa es la oración práctica y cómoda. Pero la oración que trae quebrantamiento y trae restauración es la oración sincera. Y esa oración habla de confesión también. Y habla de pedir perdón y de perdonar también dentro del vínculo familiar. Y eso es necesario dentro de la familia. Y ojalá todos establezcamos ese altar familiar. El detalle, amados, no solamente es eso, sino que Dios nos habla dentro de una revelación de pueblo. Cuando Dios está escribiendo, le está escribiendo en primera instancia o profetizando en primera instancia a su pueblo, a la nación de Israel, o a Judá en este caso. Lo mismo pasa cuando Dios habla a la iglesia. Cuando habla a la iglesia, no le está hablando en función de un personaje o de un grupo, le está hablando a su iglesia. Así que la revelación de la palabra es para su iglesia. ¿Y cuál es la tendencia de la que les vengo hablando? La pandemia nos llevó a algunos a establecer altares familiares, a tener más tiempo de oración en casa, en el hogar, porque había cuarentena y no se podía salir, nadie podía compartir. Y lo único que teníamos, gracias a Dios, eran el canal de YouTube, las reuniones en Zoom y la comunicación a través del WhatsApp para tener oración juntos, para compartir la palabra con todos. Pero hemos estado viendo una tendencia que se afirmó ahora en este último año y medio, el no congregarse. Hermanos, si no nos congregamos, perdemos. Perdemos porque lo que Dios establece, lo establece para su iglesia. Dios actúa en su cuerpo o con su iglesia en la dinámica de cuerpo, donde a cada uno dentro del cuerpo le dio dones, les dio algo a cada uno. Y lo que Dios repartió a su iglesia, lo repartió para su edificación. No reemplacemos el altar familiar con congregarme. Eso no es congregarse, eso es altar familiar, no confundamos las cosas. Eso es altar familiar que todos debemos hacerlo como parte de nuestras disciplinas espirituales. El congregarse es otra historia. El congregarse tiene que ver ahora con la manifestación de Dios con su pueblo, con su iglesia. Amén. Es a su iglesia. Así que si hemos estado reemplazando, no, yo me reúno en casa, es que en casa tenemos las reuniones y gloria a Dios, no estamos tan alejados nada. Bueno, esa es su idea, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo han tomado o necesitamos revisar esa parte porque vamos a perder de ser edificados. Usted solo pudiera ser la falange de un dedo. Usted solito puede ser la falange de un dedo. ¿Dónde queda el resto del cuerpo que usted necesita para moverse, para actuar, para llegar a donde Dios ha establecido? Usted no puede hacerlo solo. Si usted solo apenas es como la falange de un solo dedo. ¿Se entiende eso? Por eso es importante y necesitamos cultivar y necesitamos despertar a todo el consejo de la palabra de Dios. No lo que yo quiero, no lo que yo quiero establecer o quiero agarrar. Es todo el consejo de la palabra de Dios. Y no lo defiendan, ¿eh? No defiendan el no congregarse, como he escuchado a algunos. Defienden el no congregarse. Entonces usted nunca entendió de qué se trata este tema. Cuando nosotros entramos ahora en el verso 27 y 28 de Daniel, perdón, en el capítulo 9, que hace Daniel oración por el pueblo, Daniel hace mención a lo que ya Dios había dicho. Daniel no está orando sobre una base caprichosa, diciendo lo que yo quiero que Dios haga, lo que me parece que Dios debería hacer.
O Dios muestra tu misericordia de esta manera. No, nosotros no le damos órdenes a Dios. Daniel entiende cuál es el principio y Daniel cita el principio de Dios. Para poder entender lo que estamos hablando, leemos el verso 11 e inmediatamente vamos a ir a Deuteronomio capítulo 27 y 28. Leo el verso 11 de Daniel 9. Dice así: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel está diciendo que toda la nación traspasó la ley y se apartaron para no obedecer la voz de Dios, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Entonces Daniel sabe que hay una maldición cuando el pueblo transgredía la ley. Cuando el pueblo iba en contra de lo establecido por Dios, Daniel entiende y sabe que hay una maldición que pesa al que desobedecía los principios de Dios o los estatutos de Dios. ¿Dónde Daniel? ¿De qué está hablando Daniel? Necesitamos entenderlo porque si no, yo voy a actuar de manera caprichosa o pensar de manera caprichosa ahora. Aquí es donde necesitamos entonces movernos a Deuteronomio capítulo 27 y 28. ¿Cuál es el escenario? ¿Y qué es lo que estaba realmente diciendo Daniel en el verso 11? ¿A qué estaba haciendo referencia? Está haciendo referencia a una nación que Dios le pone por nombre Israel, la cual él mismo ha tenido cuidado de ella y se han multiplicado en Egipto, y llegado su tiempo comisiona a Moisés para que saque a esa tierra, a ese pueblo de la tierra donde está en cautiverio, a la tierra que Dios ha preparado. Y después de todo el tiempo que estuvieron en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, después que han conquistado a los reyes amorreos que estaban antes del río, Og y Esbón, Moisés reúne a todo el pueblo para ponerlos claros en lo que está pasando y qué es lo que Dios ha dicho, para que el pueblo no estuviera de repente un día creyendo una profecía, al día siguiente creían otra profecía, de repente hacían una cosa y después hacían otra, o se amoldaban a la cultura y a los patrones y a la idolatría de la tierra donde ellos iban, o que escogieran a quién querían escuchar. No, Moisés los pone claro respecto a lo que Dios tiene para ellos. Los reúne antes de poseer la tierra, antes de repartir la tierra. Tenemos que saber en qué nos estamos metiendo y cómo lo vamos a hacer. Deuteronomio 27 dice así: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, Jehová, el Dios de tus padres, ha dicho: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumento de hierro,
de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. ¿Por qué las piedras tenían que ser enteras? ¿Por qué no podían ser labradas? ¿Por qué no se podía tomar un cincel y mazo o martillo para darle forma? Porque Dios no quiere ninguna intervención nuestra, de nuestras manos, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento para lo que es de Él, en lo que Él va a recibir la gloria. No quería la intervención del hombre tratando de mejorar lo que ya Él había preparado. Verso 9. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Vas a cumplirlo? Aquí no dice que no, el hermano es buena gente, él se porta bien, me gusta como él, es muy dinámico, es muy dinámica, es que es chévere, es que tiene una personalidad así muy carismático. No, aquí no vale nada de eso, hermano. No es de eso que está hablando el Señor. Necesitan saber cuáles son mis preceptos. Moisés, recuérdales al pueblo qué es lo que yo les he dicho, porque quiero bendecirlos. Y si aún fallaren, si aún pecaren contra mí, tienen que saber cómo es que se hace para volver a mí. Y es lo que Salomón citó allá en Segunda de Crónicas, cómo tenían que hacerlo, con un arrepentimiento genuino. Y el verso 11 comienza a mostrarnos algo. Si usted, su versión es Reina Valera, usted va a notar que a partir del verso 11 hay un subtítulo en su Biblia. Si es la versión Reina Valera del 60, dice las maldiciones en el monte Ebal. Entonces Dios anda maldiciendo. Bueno, Dios está diciendo estos son los parámetros. La maldición la busca es el hombre, no Dios que la quiere dar. Y dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Los primeros en el monte Gerizim y los segundos en el monte Ebal. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. ¿Se imagina esto? 6 príncipes de cada tribu, uno sobre el monte Gerizim y otro sobre el monte Ebal. Y el resto del pueblo en el valle, escuchando. ¿Y qué es lo que se empieza a pronunciar? La ley. Dios quiere que el pueblo sepa esto antes de entrar a poseer la tierra, antes de entrar a tomar posesión de lo que Dios les ha dado como herencia. Hermanos, si Dios nos ha dado esta tierra como herencia, pero tenemos que estar preparados para tomarla. No podemos tomarla de cualquier manera. Hermanos, si ha sido esto lo que nos ha limitado a nosotros de tomar la tierra y ver el cumplimiento de lo que el Señor nos ha hablado, entonces ha llegado el tiempo, hermanos, de ponernos delante del Señor. Es tiempo de dejar de maquillar nuestras oraciones y empezar a hacer oraciones honestas delante de Dios, como ya la palabra nos viene diciendo. No es lo que han pecado los demás. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti, es lo que dicen. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: ay, hermano, yo rechazo esa palabra, dicen algunos pentecostales, ¿no? No acepto esa palabra. Bueno, usted puede decir lo que usted quiera, pero Dios ha reunido al pueblo, a toda su nación, antes de entrar en posesión de la tierra que Él les prometió, que les va a entregar ahora, y les está diciendo: si hacen esto, serán malditos. Y todo el pueblo dirá, no, y efectivamente lo hacían. Hay una lectura
les están dando el decálogo, la ley antes de entrar, y el pueblo está abajo diciendo amén. Y recuerden, amén, ¿qué significa? Así sea, un cumplimiento veraz. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Dirá todo el pueblo, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, sí, todo el pueblo se reunió para escuchar esto y para aseverar. Y con ese amén, en el cumplimiento de que Dios es veraz, ellos están diciendo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo contigo, Dios. Capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces sí hay de parte de Dios una revelación que le dijo a la nación que iban a ser exaltados sobre todas las naciones de la tierra. Pero todo se desprende del principio de si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y antes de empezar a leerlas, ¿cuántos decimos amén? Esa sí la queremos, ¿verdad? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Entiéndase lo que acabamos de citar, lo que Dios está diciendo de las bestias, del ganado, de la cría de sus vacas, el rebaño de las ovejas, el fruto de la tierra. Es que eso era lo que sostenía la nación. No era que trabajaban para una empresa que fabricaba nada. Ellos subsistían de la agricultura y de la ganadería. De eso es que ellos vivían. Se sostenían. Y si eso era fructífero, el pueblo estaba bien. Podían intercambiar y hacer mercadería aún con otras naciones. Por eso es que se los dice de esta manera. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, hablando del alimento, de la comida. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces sí hay bendición de Dios, pero la bendición de Dios está sujeta ¿a qué? A la obediencia. Y miren, si queremos ver el cumplimiento cabal de esta palabra, ¿usted recuerda cuando el pueblo entró? Ya entraron a la tierra prometida, y con la primera ciudad que se encuentran es con Jericó, y los muros caen porque ellos caminaron en obediencia como Dios le dijo que hicieran. Así literalmente lo hicieron y vieron los muros caer. Pero después de eso, ellos se dieron cuenta que la ciudad que venía era una ciudad pequeña,
Jai, ciudad pequeña, era una ciudad pequeña. Dice, no necesitamos mucha gente para ir. Es más, ni le consultaron a Dios cómo tenían que hacerlo. No, ¿por qué? Porque era una ciudad pequeña. Entonces, como era pequeño, ellos dijeron, no, nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. 2 más 2 son 4, ya yo sé sumar, sé restar, sé multiplicar, ya yo sé cómo se hacen las cosas. Oye, acaban de conquistar la primera ciudad y eran unos expertos. Se olvidaron de Dios, ya no necesitaban a Dios. Y dentro del campamento hubo quien desobedeció el mandato de Dios. Y como hubo quien desobedeció el mandato de Dios, entró en medio del campamento iniquidad. Hubo pecado, hubo prevaricación en medio del pueblo. Pero ellos se fueron porque ellos sabían hacer las cosas. Hermanos, que marcha, ir por las calles orar, nosotros sabemos cómo. Nada más dígame los puntos donde hay que orar y me da el megáfono que yo sé cómo se reprenden los demonios y echamos aceite. Usted no ve que de una vez vamos echando aceite, le damos vuelta a la tierra, ni preguntamos, ni consultamos y vamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y ellos se fueron. Y dijo Josué, mucha gente, Jai es una ciudad pequeña, vamos con pocos hombres, y se fueron a conquistar Jai, pero no sabían que ya estaban minados por dentro. Y como estaban minados por dentro, ¿cómo estaban? Por dentro estaban minados. Y como estaban minados por dentro, no tenían el respaldo de Dios. ¿Eran pueblo de Dios? Sí. Un pueblo de Dios sin respaldo de Dios. Y cuando llegaron a Jai, por un camino entraron y por 7 caminos salieron huyendo, hermanos. Y murieron hombres también ese día. Porque se movieron sin la dirección de Dios y se movieron teniendo el campamento minado, había pecado. Josué no está entendiendo lo que estaba pasando, él no entendía lo que estaba pasando y fue delante de Dios. ¿Y qué le dice Dios? El campamento está minado. Hay pecado en medio del pueblo. Pon la casa en orden. Porque por pequeña que sea la ciudad, ustedes necesitan de mí para conquistarla. Bueno, Dios, ¿y cómo es la cosa? Bueno, vamos a orar. Métanse ahora. Vengan y pregúntenme ahora. Métanse conmigo ahora. Y yo les voy a mostrar, yo les voy a revelar. Hasta que salió, ¿qué era lo que había pasado? Que alguien había tomado un manto babilónico y había tomado tesoros que Dios dijo no lo tomes, no lo agarren, pero a ellos les pareció bien hacerlo. Y yo estoy seguro que algunos supieron lo que ellos hicieron, lo que Acán hizo, algunos supieron, pero no dijeron nada, se quedaron callados, pero el campamento fue minado. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, saca el anatema dentro del pueblo, saca esa maldición, sácala. Ustedes necesitan mi respaldo, pero yo no los puedo respaldar porque el campamento está minado. Y en cuanto lo sacaron, entonces pudieron conquistar entonces a esa ciudad pequeña que dice ahora que se llamaba aquella tierra. Por eso es que dice el verso 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no hay cosa más tremenda, hermano, que lo que usted emprenda bajo la dirección de Dios, usted vea el resultado, usted vea el fruto, usted vea la conquista. Usted vea las vidas transformadas o tocadas por Dios. Usted vea que hay un respaldo. Usted vea la gracia de Dios sobre usted. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien. Porque está siguiendo la directriz de Dios. Porque está caminando conforme a lo que Dios está estableciendo. Porque es una persona que mantiene una vida de oración. No oración cosmética, sino una oración real que desnuda su corazón delante de Dios y le permite a Dios también que nos corrija en nuestros caminos, como dijo David. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán.
Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Luego habla de las consecuencias de la obediencia. Usted puede leerlo también en casa, que en algún momento podemos verlo con más detalle también. Dios nos muestra el camino y hay un principio que extraemos entonces para este tiempo de intercesión, porque no estamos hablando de la oración como disciplina espiritual que nosotros debemos mantener delante de Dios. Estamos hablando ahora que una vez que hemos entendido que mi oración, que es mi oración, yo estoy entrando a un nivel diferente. Estamos hablando de la intercesión. Y es tiempo que la iglesia suba su nivel de relación, de intimidad, para poder tener revelación de Dios en el Espíritu. Porque estamos hablando de intercesión ahora. Y para eso necesito hacer los ajustes que tengo que hacer. Para eso necesito ponerme a cuenta en lo que necesito ponerme a cuenta. Entonces revisemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, nuestro Dios. No queremos hacer cosas a medias. No queremos emprender algún tipo de proyección que nos salga medio bien. No, necesitamos estar dirigidos por Dios. El cómo, el cuándo, el dónde, el con quién también. Y esta parte es importante. No podemos pasar agachados, ¿eh? ¿Qué principios nosotros podemos extraer? Necesitamos nosotros, la intercesión primero tiene que ver con nosotros. Ahora, la salida fácil es, Dios no me llamó a la intercesión. Mira, hermano, eso es mentira, eso no tiene nada que ver, ni usted va a encontrar que Dios llamó a alguien a la intercesión. A su pueblo lo llamó a interceder. Este es un tema de urgencia sobre la iglesia, sobre la nación. Por eso es que alegremente a veces citamos la palabra como se puso de moda, segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No, eso no es solamente un estribillo o un versículo lema para un congreso de oración. No, es que necesitamos ponernos a cuenta. Porque la intercesión despierta a un nivel diferente ahora, un nivel que trae revelación, un nivel que se despierta porque me he estado poniendo a cuentas con Dios. Cuando el Espíritu de Dios me está hablando, yo estoy acusando recibo y hemos estado diciendo, sí Señor, tienes razón, aquí vienen los ajustes. Señor, aquí es donde está la parte flaca mía, ayúdame Señor y nútreme el espíritu ahora para que esa debilidad se convierta en mí ahora en una fortaleza que viene ahora del espíritu. Pero hay que hacerlo, porque si seguimos haciendo esas oraciones cosméticas de aleluya Señor, tú eres grande, gracias, aleluya Señor, ayúdame, mira fulano, mira Percejo, amén. No, hermano, hay que ponerse a cuenta. Ponerse a cuenta y esperar. Porque a veces después de todo lo que decimos nos paramos y nos vamos. No, tómese un tiempo con Dios. Hay que oírlo. Pues yo no puedo sentarme a hablar con usted de repente. Voy a hablar con el hermano Lara. Llego a la casa del hermano Lara. Buenas tardes, ¿cómo está, hermano Lara? Bien. Hermano Lara, vengo a decirle la. Y cuando terminé de hablar, gracias hermano, y doy la espalda y me voy. Y el hermano dice, ¿usted venía a hablar conmigo? ¿Usted quería que yo le dijera algo? ¿O usted quería desahogarse conmigo?
Y eso es lo que hacemos muchas veces en la oración. Y por tener esa mala práctica, nos hemos condenado al enanismo espiritual, a la desnutrición espiritual, porque no aprendimos a escuchar la voz de Dios. Y a veces estamos en medio de los procesos y no estamos escuchando la voz del Señor. Recuerde, estamos hablando de intercesión, que activa un nuevo nivel de revelación en nosotros. Acabamos de ver en Esdras capítulo 9 la oración intercesora de un hombre que se despertó dentro de él una intercesión porque expresó el dolor, la angustia, el arrepentimiento y el sentido de urgencia que había porque la nación fuera restaurada. Y cuando usted ve el capítulo 9 de Esdras, usted descubre que se da una confesión, pero en el capítulo 10 de Esdras sucede algo. Además de la condición, ahora Esdras se da cuenta que se han introducido mujeres cananeas en medio del pueblo, porque los hombres le dieron a sus hijos a las mujeres cananeas, porque los padres le dieron a sus hijas a los hombres cananeos. Ahora, y aquí hace más referencia a la mujer. ¿Qué pasa cuando estas mujeres fueron introducidas dentro del pueblo, una y otra vez, repetidamente dentro de la nación? Israel tiene principios establecidos por Dios, y lo que Dios les establece marca todo el estilo de su vida, todo lo que ellos hacían, civil, social, espiritual, religioso, el cómo conducir la familia, las normas dentro del hogar, todo estaba establecido en la ley. Así que ellos tenían un estilo de vida. Al introducir a estas mujeres moabitas dentro del campamento, cananeas dentro del campamento, y establecerlas ahora como parte de la familia, el corazón de los hombres es seducido hacia el estilo de vida que tenían estas mujeres, cuyo Dios no era Jehová, ni ellas seguían los preceptos de Jehová. Así que cada vez más el corazón de estos hombres y por consiguiente de las familias se fue inclinando más a lo pagano que a lo que Dios había establecido. Así que parte del dolor que expresa Esdras tiene que ver con esta condición de la nación. Y probablemente, una vez más, celebraban las fiestas solemnes, tenían los sacrificios, pero su corazón realmente había sido alejado de Dios. Y Esdras, en el capítulo 10 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Se da cuenta? No era una fiesta. Entonces respondió Secanía, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y todo Israel que había conforme en esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Ellos regresaron del cautiverio con ese tipo de vida ya. Están regresando del cautiverio,
para ser establecidos en la tierra con un corazón contaminado ya. Por eso es que no podemos decirle a la gente, gloria a Dios, repite esta oración conmigo, ya eres salvo y de aquí para adelante pues lee el Evangelio de Juan. Y vive como quiere. No te congregues, no venga al culto, ora cuando tengas tiempo. No, sí, hermano, sabemos que estás cansado, no venga, está bien en el culto. Hermano, David dijo, no le daré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Nosotros no podemos darle a Dios lo cómodo, lo fácil, cuando tenga tiempo, cuando me sobre algo de tiempo. Mire, es más, cuando le damos ofrendas a Dios, vamos y rebuscamos dónde es que está el sencillo de que para la gloria de Dios. Busquemos darle lo mejor a Dios. No solamente me refiero al tema del dinero, sino de nuestro tiempo, de nuestra entrega, de nuestro corazón. Si eso se hace, hermano, lo demás va a fluir, lo demás va a fluir como debe de fluir. Y sigue hablando respecto a este tema. ¿Qué está sucediendo? Que la oración intercesora, la intercesión, amados, empieza a despertar y a activar algo en el pueblo. Empieza a confrontar la condición y la situación real que tiene el pueblo. ¿Y de dónde se desprende todo? Del consejo de la palabra del Señor. Por ahí comienza todo, porque es la palabra la que nos da convicción. Fue la palabra lo que los despertó, fue la palabra lo que los activó. Así que antes de cualquier avivamiento espiritual, hay una reacción del pueblo a la palabra de Dios, a los principios que Dios nos está mostrando. Nos damos cuenta ahora, amados, por qué estamos hablando de prepararnos para este tiempo de intercesión. Porque no queremos llegar a nuestra comunidad, a los sectores, a las calles de nuestros barrios, amados, a orar cosas que ya sabemos o actuar por la experiencia que hemos tenido en otro tiempo. En otro tiempo Dios marcó la manera y la forma, pero estamos en un tiempo diferente y necesitamos la dirección de Dios para lo que vamos a hacer. Amén. Ni podemos esperar que esta tarea sea encargada en las manos de un grupo de hermanas. Las hermanas de intercesión, ellas están orando. No, detengámonos un alto, hagamos un alto. Este es un tiempo de guerra. Yo sé que a la hora que se reparten los despojos le toca tanto a los que estuvieron en el campo de batalla como a los que quedaron en casa. Eso lo sabemos. Pero necesitamos entender ahora que todos somos unos guerreros del Señor aquí, ahorita mismo sobre nuestra tierra. Aquí no hay los pusilánimes ni los que se quedan en casa. Aquí no hay los de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Aquí necesitamos ponernos a cuenta para poder ver la mano del Señor. No queremos cultos llenos de gente, queremos vidas transformadas y una comunidad transformada también para la gloria de Dios. Que se diga de nuestra tierra, Veracruz, capital evangélica de Panamá. Y eso no se logra con un discurso, amado. En esto tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un dolor, tiene que haber una angustia, un gemido y un sentido de urgencia real por nuestra tierra. Y eso no va a pasar porque lo aprendimos en una sesión, lo aprendimos, hermanos, en un taller. Esto va a pasar porque algo empezó a producirse dentro de nosotros. Eso es intercesión. Amén. Eso es intercesión. Nehemías capítulo 1. Nehemías es prácticamente el último de los que regresa del cautiverio. Esta primera semana queremos poner bases bíblicas de lo que es la intercesión y de lo que estamos hablando. Ya la siguiente vamos a hablar de otros temas como las estrategias y el cómo vamos a ir organizándonos. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1 dice, a Esdras y Zorobabel les tocó la tarea de la reconstrucción del templo.
el establecimiento de los ciudadanos que regresaron del cautiverio, el gobernar ahora de parte de Esdras sobre la nación, para traer también un orden administrativo sobre el pueblo que regresaba del cautiverio. Nehemías tiene una tarea adicional. La tarea de Nehemías ahora es reconstruir los muros de la ciudad, porque los muros es lo que le da protección a la ciudad contra los ataques del enemigo. Hay que reconstruir los muros y es la tarea que recibe Nehemías ahora de parte de Dios. ¿Cómo recibe Nehemías esta tarea? Si Nehemías estaba cómodo en el lugar donde estaba, él vivía bien, comía bien, tenía un techo seguro y tenía una buena economía también. ¿Qué pasa, qué acontece en la vida de Nehemías para que él reaccione de esta manera? Primero, el temor de Dios siempre estuvo en su corazón. Y dice el capítulo 1 de Nehemías: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, que es el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, estamos hablando como en el mes de diciembre aproximadamente, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Recuerde, ellos están todavía en el cautiverio. Algunos regresaron ya y comenzaron una tarea. No todos volvieron. Y Nehemías ahora, al encontrarse con uno de sus parientes, quiere saber cómo está todo por allá, cómo está la familia, cómo está la ciudad, cómo está Jerusalén, el templo, cómo están los que viven ahora ahí, que regresaron del cautiverio. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Vio el principio de la intercesión? ¿Lo está viendo? ¿Con quién comienza la intercesión? Yo no puedo interceder por lo que no siento. Yo tengo que sentirlo para poder interceder, para poder presentar la causa de Dios como debe de ser presentada. Yo tengo que vivirlo, yo tengo que sentirlo en mí. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿De qué manera oraba Nehemías por Jerusalén? Día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué estaba citando? La palabra. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón,
porque yo servía de copero del rey. O sea, él se va a presentar delante del rey con su causa, esperando que el rey le permita a él volver a hacer un trabajo. Y no solamente le dio la autorización de volver, sino que puso en sus manos también todo lo que él necesitaba. ¿Se entiende eso? Mire lo que pasa cuando nosotros reaccionamos de manera correcta a lo que Dios nos está poniendo delante o la situación que nos está presentando. Aquí Nehemías no dijo ni Esdras ni Zorobabel, ¿y con qué lo vamos a hacer, Señor? No, ellos oraron y dijeron concédenos éxito, hermanos, y no faltó el recurso. Los reyes hicieron decretos para que les dieran oro, plata, lo que necesitaran en sus manos, sal. Que las ciudades donde estuvieran ellos le dieran lo necesario para volver. Así que cuando Nehemías se presentó delante del rey, Dios era el dueño de su causa. Termino diciendo, ¿con quién comienza la intercesión? Y hay un ambiente que Dios prepara entonces. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros frente a la realidad de nuestra casa y la realidad de nuestros barrios? ¿Usted cree que un predicador de afuera va a venir, ponemos una tarima y va a predicar 3 días y ya todo va a cambiar porque vino el predicador y cambió y predicó ese día y la gente cambió? No, hermanos. Eso pasa cuando ha habido una iglesia haciendo su parte en esta intercesión. Por eso es que no creemos en esos showman y esos espectáculos y que fulano y la unción. Tú te montaste sobre algo que ya venía pasando. Por favor, retírate la gloria. No se trata de ti, se trata de lo que Dios está haciendo. Porque hay un pueblo, porque hay una iglesia que ha reaccionado al llamado del Señor. Amén. Y esto nos ayuda a nosotros a dejar de estar endiosando a la gente. Pongamos nuestra mirada en el Señor, démosle la gloria a Dios y actuemos nosotros en lo que nos toca a cada uno de nosotros actuar como cuerpo de Cristo. Amén. Después de esta primera parte, que tiene que ver con la intercesión, y nuestra intención el día de hoy es poder darles recursos de la palabra para lo que estamos hablando y lo que vamos a hacer. ¿Hay alguna pregunta? Hay mucho más que pudiéramos hablar acerca de la intercesión en la palabra y la actitud del pueblo al entrar en intercesión, pero el tiempo pues no nos los permite. Pero si hay alguna pregunta, tenemos espacio para esa pregunta. Si no, no vamos a forzarlo. Si no hay pregunta, no hay pregunta. Queremos animarles, hermanos, a estar acá la próxima semana. Nos estamos preparando. Y el hecho de haber grabado el programa hoy es para subirlo, para que los que no lograron venir por las razones que sean, se puedan poner también a tono, porque necesitamos estar en la misma página. Imagínense que usted empieza a reaccionar, usted empieza a poner a cuenta delante de Dios lo que hay que poner, usted empieza a darle ese espacio a Dios y nos estamos preparando y estamos haciendo los ajustes y de repente se empiezan a sumar los que no pasaron por esta primera parte y de repente vienen como sea creyendo que aquí vamos también porque conquistamos Jericó, vamos a Jai de cualquier manera y entonces lo que estamos haciendo es contaminando el campamento y limitando entonces la mano de Dios. Por eso es importante que todos podamos pasar por esto. Amén. Bueno, yo sí quiero orar con usted. Yo quiero invitarle, amados, que lo que hoy hemos escuchado, usted se tome un tiempo para revisarlo, volverlo a leer, volver a masticarlo, reflexionar, para poder darle ese espacio al Espíritu de Dios que haga con nosotros lo que realmente quiere hacer. ¿Sí? No estamos esperando hacer una oración ahora y que el pueblo, ¡ay, Señor, es cierto! No, porque caeríamos en el rango ese del sensacionalismo y la emoción y necesitamos reflexionar seriamente, porque hay cosas que se nos muestran rápido y otras
actitudes en las cuales hemos estado que son como más difíciles ver, son más difíciles notar. Y es allí donde necesitamos que el Espíritu de Dios sea quien nos las revele, nos las muestre, nos haga saber. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido esto? Pero sí vamos a orar. No, si usted quiere quebrantarse, yo no voy a limitarlo, usted hágalo. Nada más que es hasta las 9 puede hacerlo. Después de eso yo me voy y lo dejo aquí quebrantado. Aleluya. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos estamos acusando recibo en el día de hoy? A ver. A acusar recibo. ¿Saben qué es acusar recibo? Bueno, se lo digo de otra manera. ¿Cuántos estamos reaccionando a esa palabra que hemos recibido el día de hoy? Amén. Ya yo hablo en otro idioma, parece. Ese es para otra generación, ya estoy hablando yo. Aleluya. Padre, queremos agradecer, Señor, tu infinita misericordia sobre nuestras vidas. Porque si no hubiese sido, Señor, por tu misericordia, nosotros hace rato hubiésemos sido consumidos, Dios. David oró a ti, Señor, y te dijo, te pidió perdón, Señor, por los pecados cometidos, por todas las malas acciones que había cometido también delante de ti, los malos hechos que había hecho delante de ti. Pero también, Señor, agregó aquellos que me son ocultos, oh Dios. También eso queremos ponerlo delante de ti, Señor. Por aquellas situaciones que marcan en nosotros una actitud que a momentos se hace incorrecta, Dios, delante de ti. Líbranos, porque queremos crecer y queremos madurar, Señor. Queremos llegar, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, a esa estatura, Señor, del varón perfecto, dejando todo lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, al supremo llamamiento que es en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, reconociendo tus caminos, poder madurar a la dimensión de ese hombre espiritual que juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Soltar, Señor, lo que es de niño para poder, Señor, crecer, avanzar, oh Dios, en el llamamiento que tú nos has dado como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque hay un mundo que se pierde. ¿Y cuántas veces, Dios, hemos oído o nosotros mismos hemos hablado en este último año y medio, en estos últimos 2 años, acerca de tu inminente venida? Pero no es solamente decirlo, Señor, sino despertar y darnos cuenta, Señor, de lo que quieres hacer en medio de tu pueblo, porque hay un mundo que se pierde, Señor, y ya ha sido evidenciado que la pandemia, Señor, el virus, las muertes, Señor, asustaron a la gente por un tiempo. Pero ¿cómo estamos viéndoles, Dios, volver a sus mismos caminos, Dios? Produce en nosotros, Señor, así como cantamos, sentir con tu corazón, ver con tus ojos, Dios. Se despierta en nosotros esa realidad, Señor, de poder ver lo que tú ves, percibir lo que tú estás, Señor, mirando, el dolor que hay en ti por una humanidad que se pierde y que nosotros no podemos estar impávidos, inconmovibles, Señor, en medio de lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Porque aún Noé, oh Dios, si hubiese dependido de él, hubiera querido abrir la puerta para que algunos se salvaran. Pero ya tú habías dado la orden, Señor. Eres tú quien guías los pasos. Nosotros queremos pedirte, Dios, por la salvación de nuestra tierra, incluyendo a los de nuestra propia familia, Señor, a los de nuestra propia casa, porque a veces se nos pierden, Señor, bajo nuestras propias narices. Señor, ayúdanos.
Sensibilízanos, Dios. Queremos oír tu voz y queremos entrar a un tiempo de intercesión, Señor, con la actitud correcta, sintonizados contigo, sensibles a tu voz, Señor. Señor, y todo el mal que nos has mostrado, Señor, de lo que acontece en nuestros barrios, en nuestra tierra, Señor, no ha sido para que nosotros critiquemos o sintamos que somos mejor que otros, sino que nos estás mostrando la condición en la que está nuestra tierra, Señor, y de qué manera se duele tu corazón al ver a una generación, Señor, alejada de ti, a una generación, Señor, que se olvida de ti. Hay necesidad, hay miseria, hay ruina, Señor. Trae salvación sobre nuestra tierra, Dios. Rompe cadenas y ataduras sobre, Señor, la mente de los hombres, de las mujeres y de esa siguiente generación que se levanta, Señor, dentro de nuestra comunidad. Que no sea lo material lo que más se valore, sino tu vida, Señor, sino lo espiritual, Señor, en nosotros. Y que cuando tu iglesia, Señor, se mueva, Padre, en avanzada, esté tu Espíritu Santo ahí guiando, mostrando, revelando, de tal manera que cuando regresemos al campamento podamos compartir de las cosas que tú has estado mostrando, de las cosas que tú has estado revelando. Que no seamos como los espías que fueron y dijeron: la ciudad es dura, sus habitantes son gigantes, la ciudad es buena, es próspera, pero nosotros seremos devorados como pan. Porque no es eso lo que nos estás mandando a ver, sino a tomar posesión de la tierra, Señor. Que los gigantes, oh Dios, no los veamos como gigantes, sino que los veamos, Señor, como nuestro objetivo, Señor, para ser conquistados bajo el poder y la dirección tuya, Señor, de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos crecer, Señor, a lo que hemos estado escuchando por mucho tiempo respecto al pentecostalismo, Señor, respecto a los dones, respecto al mover del Espíritu, y que seamos dimensionados, Señor, ahora a esa esfera en la cual tú nos estás esperando, de revelación, de acción, Señor, más allá de las emociones, más allá, Señor, de esas prácticas, oh Padre, poder vivir la realidad de tu Espíritu, movernos, Señor, bajo la revelación, Señor, y poder oír tu voz, oh Dios. No solo lo que le hablas a otros, sino también lo que nos hablas a nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos, Dios. Haznos crecer, Señor, en tu gracia. Haznos crecer, Señor, en la fe. Que podamos oír los testimonios, Dios, de lo que haces a través de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y Dios me los bendiga, hermanos. Y gracias por responder a la convocatoria, porque los que se dieron cuenta, esto es una convocatoria que el Espíritu de Dios nos está haciendo. Esta no es una reunión de oración. Dios me los guarde.